Bienvenidos al estudio bíblico. Continuamos con el libro de Éxodo. Llega el momento de las plagas. Éxodo capítulo 7, verso 8 en adelante. Antes de comenzar las plagas, Dios manda una advertencia acompañada de una señal. Este es un patrón que se mira a lo largo de toda la Biblia. Dios nunca envía juicio sin antes hacer una advertencia. Te invito a que leas Amós capítulo 3, versículo 6 en adelante. La primera señal que Dios hizo delante del faraón es la que le enseñó a Moisés delante de la zarza ardiente. Esa señal fue una respuesta a la demanda del rey, quien pidió una señal. Vamos a leerlo. Éxodo capítulo 7, versículo 8. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Un dato curioso es que en hebreo no se utiliza la palabra común para serpiente. En hebreo, serpiente es najas, sino que se usa la palabra tanim, que también se puede traducir como monstruo marino, serpiente marina, dragón o chacal. Algunas versiones bíblicas lo traducen como cocodrilo, y esto nos lleva a pensar que esta señal puede estar vinculada con el dios cocodrilo llamado Sobek, que era considerado como el dios creador del mundo y del orden cósmico. La transformación de la vara en una serpiente marina, o lo que sea, impresionó a todos, pero el rey lo desestimó. Lo desestimó porque los propios magos de Egipto también podían hacer lo mismo. Yo me pregunto cómo lo hicieron. ¿Cómo convirtieron una vara en una serpiente? No sé qué trucos harían estos, entre comillas, magos de Egipto. Éxodo capítulo 7, verso 11. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Ahí está la clave, encantamientos. Eso es manipular la realidad. Y yo me imagino a estos hechiceros echando humos, polvos, y de repente meter una serpiente o algo por medio. De hecho, hay una película de dibujos animados infantil, El Príncipe de Egipto, que los hechiceros, los brujos, estos magos de Egipto, hacían encantamientos, manipulaban un poquito la realidad, hacían cosas para un poquito manipular la vista, la mente de las personas. Aún así, Dios no dejó pasar la oportunidad para mostrar su poder y su superioridad. Éxodo capítulo 7, verso 12. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Ya con este versículo echamos abajo la teoría que estábamos diciendo, que a lo mejor con encantamientos, con humos, con productos, pues podían manipular un poquito el ambiente. No, pero es que aquí claramente dice que las varas de esos magos se convirtieron en serpientes. Así que fue Dios, con su poder, el que permitió ese poder, porque el hombre no tiene ese poder para convertir una vara en una culebra. Es Dios el que lo permite. Así que Dios permite que esas culebras de estos hechiceros, de estos magos, se conviertan en serpientes para que vea Faraón el poder de Dios. ¿Y qué hizo? Cada uno echó su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y a pesar de esto, el Faraón no cedió ante esta muestra de poder. Versículo 13. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Esta es la primera señal. Pero ahora vamos con la primera plaga. Y la primera plaga fue la de sangre.
Éxodo capítulo 7, versículo 14. Dado que el faraón no creyó ante la señal de la vara, el Señor comenzó a mandar las plagas una a una. La primera tocó el río Nilo, que era una de las fuentes de vida de todo Egipto. Es decir, que esa plaga que envió Dios, la plaga de sangre, la primera, iba destinada al supuesto dios del Nilo. Para los egipcios, el Nilo era un dios. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Algunos comentaristas dicen que el faraón iba todos los días al río Nilo para hacer sus necesidades biológicas, es decir, para ir al baño. La Biblia no dice nada al respecto. Así que lo que dicen esos comentaristas es falso. Si la Biblia no lo dice, lo que diga un comentarista bíblico, su fundamento cae a tierra. Esto es como el fruto que probaron Adán y Eva. ¿De dónde ha salido que era una manzana? La Biblia no lo dice, era un fruto. Pero ya los comentaristas, ya la sociedad ha dicho que es una manzana y nosotros nos pensamos que es una manzana. Esto lo hacía a escondidas, porque los egipcios consideraban que el rey era un dios y como tal no tenía necesidades como todo mortal. Estos son comentaristas que hacen estas afirmaciones. La Biblia no dice nada al respecto. Dice que Faraón fue al río temprano y ya está. Y Moisés fue enviado a presentarse delante del faraón en ese momento. El mensaje para el faraón era el siguiente, Éxodo capítulo 7, verso 16. Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río. Y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Esta es la primera plaga, y tocó una de las principales deidades de Egipto. ¿Sabes cuál es la principal deidad de Egipto, haciendo mención al río Nilo? Hapi, o Hapi, el dios del Nilo, vinculado a la fertilidad. ¿Dónde estaba el dios del Nilo? ¿Pudo hacer frente al poder de Dios? No. Hay una profecía muy interesante de Ezequiel que habla en contra del faraón y se refiere a él como el gran dragón. En hebreo, Tanim, que lo acabamos de mencionar hace unos minutos atrás. Ezequiel capítulo 29, verso 3. Habla y di: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. Qué interesante, ¿verdad? Esta profecía de Ezequiel vinculada a que la primera plaga que Dios envió a Egipto fue a través del río Nilo. Atacó a ese dios del Nilo, a Hapi. Esta profecía es sobre los últimos tiempos, cuando Dios castigará a Egipto por lo que hizo a Israel. Profecía que puedes leer, Ezequiel capítulo 29, versículo 3. El agua se convierte en sangre. Y regresando a la historia vemos que la primera plaga tocó el río Nilo. Era lo más sagrado en Egipto. Pero la plaga no solo tocó el río, sino toda fuente de agua, incluida el agua que estaba en las casas. Y Jehová dijo a Moisés, versículo 19, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques, sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río
se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió. Se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Para los israelitas fue significativo ver el río Nilo teñido de sangre, porque muchos años atrás el río se bañó de sangre hebrea cuando el faraón mandó a matar a los bebés varones de los israelitas. ¿Recuerdas este pasaje? Éxodo capítulo 1, verso 22. A pesar del milagro, el faraón no se impresionó porque sus magos hicieron un truco similar. ¿Qué utilizaron? No lo sabemos. ¿Edulcorante? No lo sé. ¿Colorante? No lo sé. Intentaron imitar. Hicieron un truco similar. Por lo tanto, el rey endureció su corazón. Versículo 22 y 23. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová le había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Esto pasó en tiempos de Jesús. Para Faraón esto era normal. Lo hacen estos hechiceros, no hay problema. Me voy para mi casa. En tiempos de Jesús, el Mesías hacía milagros, hacía sanidades y aún así había incrédulos. Aún así estaba Tomás entre los discípulos, incrédulo también, que vio los milagros pero aún no creía. ¿Qué decir de los fariseos que cuestionaban los milagros de Jesús? Al ciego de nacimiento le hacen un interrogatorio y va a sus padres, los fariseos, preguntando: ¿de verdad vuestro hijo nació ciego? Dudando del milagro. Ya en tiempos de Jesús la gente dudaba de los milagros de él. ¿Cuánto más ahora? En el próximo mensaje vamos a estudiar la segunda plaga y también la tercera, la plaga de ranas y la plaga de piojos.